aprovecho para desear lo mejor de Dios para usted. Con todo mi corazón deseo que el Señor cumpla no cada sueño, porque me parece que a veces Dios no cumple sueños humanos. Me parece que a veces lo que Dios hace es cumplir las peticiones del corazón, siempre y cuando las peticiones estén alineadas con el diseño del Padre. Estaba escribiendo en la madrugada. Me gusta leer este asuntito de escribir, como que me ha gustado siempre, y estaba pensando en la palabra integridad, íntegro. Para nosotros, en la mentalidad latina, una persona íntegra está ligada con la palabra honestidad. Y eso es muy interesante, porque ser íntegro y honesto para muchas personas es sinónimo de ser tonto. Es sinónimo de no ser una persona inteligente o audaz. En la mentalidad latina, una persona que es muy buena no calza, porque en el mundo de los negocios, en el mundo de los audaces, en el mundo de la gente que tiene tenacidad, como que el ser íntegro es sinónimo de ignorancia, es sinónimo de que te van a hacer daño, porque para ser un as en los negocios, tú no puedes actuar como actúan otros. Ese es el sinónimo de la palabra íntegro en Latinoamérica. Entonces se cree que para ser rico hay que ser astuto. Se rompe todo concepto de integridad, porque la idea que se tiene es que para poder prosperar o hay que alinearse a negocios oscuros, o hay que ser el testaferro de alguien, o hay que lavar activos de alguien también. Y me llamó mucho la atención eso, porque en la mentalidad bíblica, en la mentalidad de los, diríamos, de los judíos, o en la mentalidad de los que conocen las escrituras, no se puede ser próspero con una mentalidad dañada. En otras palabras, en la mentalidad judía, cuando un hombre prospera es porque es sinónimo de que esa persona es íntegra. Entonces parece que los conceptos son distintos y la mentalidad cambia por completo. Por ejemplo, para un judío no se puede ser una persona que vive en abundancia si no se es íntegro. Qué interesante es eso. Porque parece que esto es un tema malentendido. Una cosa es acumular dinero y otra cosa es ser próspero. Hay quienes acumulan mucho dinero, pero no son prósperos. Cuando usted ve gente sinvergüenza y rica, realmente, o gente sinvergüenza y gente que acumula muchas riquezas, no realmente son ricos, porque han acumulado tesoros. Santiago dice que Dios ha preparado para el día de la venganza del Señor. Santiago 5:3 dice que los ricos llorarán de dolor y aullarán como si fueran lobos, literalmente. Por ejemplo, la Biblia dice que José era un esclavo, y aún dice la Escritura que en la casa de Potifar era un varón próspero. ¿Cómo podía ser próspero si no tenía ni un peso en la bolsa? ¿Cómo podía ser próspero si no tenía riquezas materiales?
¿Cómo podía ser próspero si no tenía un camello, no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía hatos llenos de ovejas, no tenía territorio en gran manera adjudicado a él? No tenía esas cosas. Pero la Biblia dice que era un varón próspero, y cuando la Biblia dice que era próspero, está hablando de una prosperidad interior. Y es interesante porque la prosperidad interior está pegada a algo que se llama prosperidad integral. Y la prosperidad integral es cuando Dios te entrega a ti cosas o te da cosas que normalmente otros no pueden tener. Lo pueden acariciar en su mente, lo pueden acariciar en sus sueños, pero no lo pueden tener. Y esto me parece poderosísimo. Según los judíos, cuando una persona es próspera es porque esa persona caminó en integridad y caminó en abundancia divina. A eso hay que detenerse y a eso hay que ponerle atención, mucha atención. Para mí, que Dios reciba gloria por siempre, por siempre. Lo que hace de usted un hombre poderoso es la vida disciplinada, es la vida llena de eficacia, la vida eficiente y la vida que tiene ingredientes de integridad. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia muy, pero muy mal predicado. Creo que es uno de los textos más mal predicados, o está en la galería de los textos más mal enseñados en toda la Biblia. Lo hablan rabinos, lo hablan disque doctores, predicadores, profetas, sobre todo los religiosos, nunca lo entendieron. 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Realmente el texto en las versiones más antiguas no dice 7. Ahí lo que está hablando y lo que está dando es un número, pero no es 7, está hablando de múltiples veces. En la mentalidad judía, el caer es parte de la vida de un justo. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Léalo si quiere. Y váyase a versiones como el Midrash, váyase a versiones bíblicas que son muy antiguas como la Rotterdam, váyase a versiones muy antiguas como la Copta, y se dará cuenta usted que no está hablando de no caer, como el concepto que las personas tienen. El concepto que la gente tiene, yo recuerdo que hace poco me llamó una persona importante en su país, y es un hombre con dinero, y él me dice, ¿sabe algo? La iglesia donde yo fui es una iglesia muy buena, el pastor me ayudó, yo aparte de ser médico tenía una adicción, y era un hombre con muchas ataduras y muchas maldiciones encima. Y él me dice, y este hombre Dios lo usó para romper esas cadenas. Pero ahora yo me he dado cuenta de algunas cosas que no se sabe si son ciertas o no son ciertas. Yo decidí no volver a diezmar, decidí no congregarme allí. Entonces yo le dije, usted, no me importa si es médico, le dije, usted es un miserable y usted es un malagradecido. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque no puede ser posible que usted, o sea, si usted se equivoca, usted va a encontrar un pastor que siempre tendrá una palabra de aliento. Y usted ahora que es libre, ahora que está muy bendecido, usted mismo dice que sus finanzas crecieron, usted ahora, por un chisme o por una difamación, usted se aparta. O sea, ¿qué clase de ser humano es usted? Usted es una persona que no es buena, usted es una persona mala. Yo no confiaría en un hombre como usted jamás, porque usted es un hombre netamente circunstancial, usted cambia de acuerdo a las circunstancias. Y usted es una persona que no es leal, porque usted es una persona que de acuerdo a lo que está viviendo es el estado de ánimo que usted tiene. Eso me parece algo, pero muy soez, muy sucio de parte suya.
Me llama mucho la atención que en el primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 4 al 5, Dios le aparece a Salomón y le dice estas palabras: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre. Entonces el primer beneficio de la Biblia, que la Biblia enseña de la integridad, es que esta afirma tu presente y asegura tu futuro. Pero es que a mí me parece como una ironía. Obviamente no me parece una ironía, pero permítame usar la palabra. Me parece una locura por el currículo que se ha predicado de la vida de David. ¿Cómo puede Dios decir que, y Dios le habla a Salomón y le dice: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad? ¿Ya qué está diciendo Dios? Dios está hablando que un hombre que hizo algo que no debió de haber hecho con una mujer, que hizo algo con el marido de esa mujer que no debió de haber hecho, pero Dios dice que este hombre anduvo en integridad de corazón. ¿Cómo es? ¿Cómo mira? ¿Cómo se puede predicar? ¿Cómo se puede analizar esto? Es como si cuando un hombre se arrepiente y pide a Dios perdón de corazón, es como que el pecado nunca existió. El arrepentimiento de David fue tan grande, pero tan grande, que es como que Dios no le tomó en cuenta lo que él había hecho. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se manifiesta la palabra restitución? ¿Cómo entender la palabra perdón? ¿Cómo entender la palabra restauración en el corazón del Padre? ¿Cómo? Porque yo sé de una persona que comete un error y se arrepiente, pero la iglesia o la denominación o los hermanitos lo siguen criticando. Entonces yo llego a una conclusión, que cuando alguien sigue sacando a la luz las mismas cosas de hace 5, 10, 20 años, yo termino creyendo que esa persona nunca en su vida se le reveló la justicia de Dios. Y segundo, esa persona está muy llena de demonios. Porque cuando uno ha sido perdonado, uno también reconoce que Dios puede levantar a cualquiera. O sea, John MacArthur fue un hombre con un historial impecable. Ahora, después de todo, aparentemente sale en un video como que se está haciendo un tatuaje. Bueno, ¿qué me importa a mí eso? Y yo bendigo a Dios por la vida de ese hombre, que fue una bendición por siempre. Cuando yo miro el liderazgo en Estados Unidos, llego a la conclusión que el liderazgo en Estados Unidos tiene problemas serios. Un hombre como T.D. Jakes prácticamente ya se retiró. ¿Qué le queda a Estados Unidos? John MacArthur ya se retiró. ¿Qué le queda a Estados Unidos? Charles Stanley murió. Adrian Rogers murió. John Hagee está muy viejito. Rod Parsley ya no suena. Benny Hinn apenas es que levanta la voz. El obispo Eddie Long murió. Qué sé yo, el papá de Joel Osteen murió. Un hombre de fe tremendo, John Osteen. Lester Sumrall murió. Billy Graham murió.
David Wilkerson murió. O sea, ¿qué le queda a Estados Unidos? ¿Qué le queda a Estados Unidos? La gran interrogante es, ¿qué le queda a Estados Unidos? ¿Qué le queda a Latinoamérica? ¿Qué nos queda en Latinoamérica? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Hoy usted escucha a algunos predicadores hablar, es que como yo soy famoso. ¿Famoso de qué? Yo le garantizo que esos predicadores usted los pone de pie en el centro de París y les dice, pegue un grito a ver si alguien lo reconoce. Nadie sabe quiénes son. Usted los para en el centro de Manhattan, en Times Square, y usted les dice, pegue un grito. Nadie los conoce. Dígale que se vayan a la calle 14 en Washington, D.C. y que peguen un grito. Nadie los conoce. Pero usted los oye hablar, es que como yo soy muy famoso. O sea, hay un problema serio. Hay una disasociación. Oiga bien, hay una disociación de la realidad de la Biblia y la realidad del corazón. Y hay una crisis en medio de lo que tenemos, porque hoy tenemos personas que nunca entendieron el mensaje de la Biblia. Lo he dicho no sé cuántas veces. Estamos a casi 2000 años y hay cientos de predicadores y de cantantes que siguen cantándole a la cruz y siguen predicando de la cruz. Entonces yo me quedo así, bueno, ¿y qué es? ¿Que nunca leyeron que Jesús o Yeshua no murió en una cruz, sino que murió en un madero? Y usted escucha unas canciones muy bonitas que hablan de cruz. O sea, nosotros estamos a casi 2000 años y ni siquiera sabemos dónde murió nuestro Redentor y nuestro Salvador. O sea, no tenemos ni siquiera idea dónde murió, pero nos creemos autoridad para hablar de algunas cosas. Y nos creemos autoridad para opinar sobre otras. Entonces el primer beneficio que la Biblia enseña de la integridad es que esta firma tu presente y asegura tu futuro. La palabra firmaré en el idioma hebreo es kun, así, una Q, pero Q baja. No la Q de kilo, sino la Q baja de queen. La Q, y es una U y una M, kun, la cual tiene muchas definiciones. Escuche porque esto es interesante. Levantarse en forma intensa y causal. Esto lo vemos en una persona que ha sido desconocida hasta hoy. Y esto lo vemos en una persona que de la noche a la mañana los cielos se le abren y se le manifestó el kun de Dios. Y el kun de Dios activa momentos kairóticos, momentos kairos, momentos de incidencia divina, momentos donde los cielos se abren, momentos donde el dabar de Dios viene sobre ti y la palabra que sale de la boca de Dios y el aliento de Dios, que es el ruaz de Dios, viene sobre tu vida. Escucha esto porque esto es fuerte. Cuando a alguien se le manifiesta el kun de Dios, empieza a prosperar. Y esto me parece hermoso. Curiosamente, la prosperidad que viene de Dios siempre molesta a otros. Tristemente, esa es una verdad ineludible. Cuando tú eres próspero, y no estoy hablando de tener dinero, ni estoy hablando de manejar un auto último modelo, no, estoy hablando de ser próspero. Cuando tú eres próspero,
Los primeros que lo saben son las tinieblas, el diablo lo sabe, los demonios lo saben, los infiernos lo saben. O sea, hello. Entonces, la enseñanza es que el éxito no viene por casualidad, es por causalidad. Es la acción causal del Eterno. No es un toque de una varita mágica y entonces por la casualidad de la vida empezaste a prosperar. No. La bendición de Dios se activa por un proceso causal que viene de parte de Dios. Y esa causalidad divina, no casualidad, sino esa causalidad divina hace que a ti se te active lo que no se le activó a nadie. Y eso ocurre por andar en integridad. Y eso ocurre por caminar en la causalidad divina. Eso me gusta muchísimo. El segundo concepto de la palabra kun es levantarse sobre el adversario. El adversario puede llamarse necesidad. El adversario puede llamarse estrechez, depresión, tristeza, soledad, miedo, enfermedad, pánico y todo aquello que es atribuido a la mano malvada del enemigo. Cuando Dios activa el kun, por eso que alguien debería de orar hoy y decir: Señor, activa el kun en mi vida. Esa es mi oración. Señor, activa el kun en mi vida, porque si a mí se me activa el kun de Dios en mi vida, entonces yo podré prosperar por encima de mi adversario. Y al yo prosperar por encima de mi adversario, es que mi adversario no necesariamente es una persona. Échelo lleno de súper, por favor. Cuando yo me levanto por encima de mi adversario, por encima de mi adversario, repito, ¿quién es mi adversario? Mi adversario no es una persona. Una persona que se levanta en contra mía puede pertenecer a una creación caída, puede pertenecer a la simiente de la serpiente, puede pertenecer a una persona llena de envidia, de celo, pero ese realmente no es mi adversario. En la Biblia mi adversario es el diablo. Y si en la Biblia mi adversario es el diablo, entonces quiere decir que yo debo de mirar son las obras del diablo y no a una persona. Y esto para mí es violento, esto para mí es sobrenatural, porque hay un adversario que está haciendo muchísimo daño a la iglesia y se llama pobreza, miseria. Kun, no con C de casa, sino kun, como si fuera a poner queen, Q, esa Q así chiquita, ring y un palito así, ¿ve? Que es como lo contrario a una P. La P tiene la pancita para acá y la Q tiene el palito y tiene la pancita para acá. Kun, la Q, una U y una M, kun. Entonces, tu adversario y el mío no puede ser un ser humano. Ese mismo, así Iván, así mismo Iván. Kun. Cuando yo me sitúo en la Biblia para ver las cosas de la manera como deben de ser vistas, entonces yo empiezo a identificar realmente quién es mi enemigo. Mi enemigo no es un ser humano, no lo es. No lo es con la Q de queso, exactamente, la Q de queso. ¿Quién fue el que puso con la Q de queso? Cielito Castrillón, gracias, con la Q de queso.
Mire qué fuerte es esto. Cuando yo me levanto, porque esa es la segunda palabra sobre la palabra kun. Permítame, échale a ver si le caben los 41. 41,000, caballero. Sí, para ver. Perfecto. Mire qué interesante es esto. Donde la palabra es anunciada, donde la palabra comienza a fluir, es en el momento donde yo me levanto por encima de mi adversario. De tal manera que ahí es donde la Biblia dice que el diablo termina por debajo de tus pies. El diablo nunca terminará. Yo creo que no se puede, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Necesitas alguna factura voucher? No, muchísimas gracias. Qué bárbaro, más perfecto. Ah. Yo, oiga. ¿Será que lo juego en la lotería y me la pego? No, mejor no. La lotería mejor no. Hay que orar. ¿Tú crees? Claro, hay que orar y el Señor te va a bendecir. Eso sí, Sí. porque legalmente no me puedo quejar, tengo todos los días salud, trabajo. Y la Biblia dice que la riqueza fácil no es de Dios. Ujú. Hay que trabajar, hay que estudiar Claro, ¿y aquí andamos? y hay que pedirle a Dios todos los días. A mí lo que me falta ya por poquito es estudiar, es lo último que me falta. Lo lograrás porque eres muy joven. ¿Qué edad tienes? Ah, tengo 20. 20, yo tengo 54, imagínate. Imagínate, oiga, pero Sí. andas una muy buena nave. Porque Dios es fiel. Eso es, permíteme un segundo, es que verás que el vaca ha estado fallando No pasa un nada. montón y Es que eso tardamos. estoy transmitiendo en vivo. ¿En serio? ¿Qué? Oiga, qué vacilón. Sí. No, hombre, oiga, pero han estado fatales estos atáfonos. Permíteme para ver. Voy a ir a cambiarlo. Dame Está otra. bien, tranquilo. Un muchacho jovencito. Dice que si juega la lotería, no ocupa jugar lotería. Lo que ocupa es honrar a Dios. Caminar en integridad. Y al caminar en integridad, Dios lo va a bendecir. En gran manera. Mire qué fuerte es esto. Perfecto, ahora sí estamos. Parece ser. Tenemos 41,000. Eso es, caballero. Sin factores y sin voucher, ¿verdad? Perfecto. Ok. Ahora, el reto es de que esto pase rápido. porque Sí va a pasar. Igualmente el vaca ha estado, pero fatal. Perfecto, estamos, caballero. Gracias, papito. Que Dios me lo acompañe. Buenas Igual, tardes. Dios me lo cuide Muchas mucho. gracias. Igual. Muchacho jovencito de 20 años que necesita un papá que le enseñe. Necesita un mentor que lo ubique. Porque esta juventud anda muy desubicada. Mire esa muchacha jovencita que mandaron a matar allá en México. Qué tristeza. Muchacha jovencita que nunca se le reveló que si es linda. En su mayoría se mandan a operar para después prostituirse. Aparece un psicópata, porque este mundo está lleno de psicópatas, y el psicópata le pone un salón de belleza o le compra un carrito, que para un tipo que está envuelto en el narcotráfico eso es migajas. Y estas muchachitas venden su cuerpo como si fuera un premio, porque para ese tipo que está ligado al narcotráfico, ella no es más ni menos que un trofeo más que va a acumular en su galería. Pero estas muchachas de pronto ya no quieren nada con la persona y entonces el tipo le dice, no, usted es propiedad mía y si no anda conmigo no va a andar con nadie, y por eso pasan ese tipo de cosas. Porque esta juventud tiene problemas muy serios con la cabecita. Esta juventud piensa mucha estupidez y no les enseñan que si tú eres linda o tú eres lindo, no es para que te vendas como si fueras carne de vaca. Tú no eres el trofeo de nadie. Estudia, prepárate, sacrifícate. Si tienes que pasar hambre, pasa hambre, pero lucha, y lucha por algo real. Yo le comentaba ayer a los pastores con los que andaba, perdón que me salí del tema, hablaba con unos pastores con los que fuimos a almorzar ayer,
Yo fui a ver hace poco una muchacha en un lugar y esa muchacha, una muchacha, entiendo por lo que decían que era sumamente linda ella, pero empezó a prostituirse. Parece que sacaba fotos en Dubái, en Abu Dhabi, andaba allá en los Emiratos Árabes, la contrataba un jeque de esos jeques locos que hay, la contrataba un narco en México, la contrataba un narco en Colombia, la muchacha aparecía en unos viajes en París, la muchacha aparecía frente a la Torre Eiffel, cenando ahí en el río Sena, la muchacha se iba para Madrid, la muchacha se iba, usted la veía en Filipinas, la veía en Tailandia, la veía en Hawái, la veía en Estados Unidos, en Nueva York, en Miami. Y entonces ella dice, wow, esta es la vida, qué cosa más grande, qué cosa más hermosa la vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? Eso no es vida para nadie. Eso no es vida para nadie. En uno de los tantos momentos que andaba ahí en su locura, la drogaron. La persona que, o las personas que abusaron sexualmente de ella, lo más obvio es que no usaron ningún tipo de protección y la infectaron de VIH. Y yo la fui a ver, a orar por ella. He orado como por 3 o 4 mujeres así. Era un puño de huesos en una cama, con un poquito de piel. Ya ahí no había Dubái, ya ahí no había Nueva York, ya ahí no había avión privado, ya ahí no había... Todo ese poco de mujeres que usted las ve que se toman fotos solas en esos lugares por allá, andan acompañadas, ninguna anda sola. Pero no tienen un mentor, no tienen una guianza, no tienen alguien que les sacuda el nivel de estupidez del cerebro, que les haga saber que la vida es otra cosa. Repito, la vida es otra cosa. La vida no es esta locura. La vida es otra cosa. Y el que no lo logró entender no llegó a ningún lado. A ningún lado. Hay principios en el corazón como la integridad, como la lealtad, como el ser honesto, que son invaluables. Esos, el hombre o la mujer que los practica y que vive en ellos, llegará muy, pero muy lejos. Muy, pero muy lejos. Muy lejos. Esto aquí es una locura, este paso de lugar. Regreso al Kun. Alzar, armar, cambiar, allanar el camino para que camine bien, ser claro, tener luz interior. Voy a parar aquí un poquito para terminar esto. Afirmar, saber lo que se hace y colocarse en una posición para ser directamente sacudido por Dios, cumplir y ser duradero, es algo que perdurará no solamente en tus días, sino en los días de tus hijos y en los hijos de tus hijos. Porque cuando tú eres íntegro, cuando tú haces las cosas de la manera correcta, eso alcanzará a tu familia. Eso alcanzará a tus nietos, eso alcanzará a los tuyos y te bendecirá en gran manera. Ejecutar, enderezar, tener juicio. ¿De qué fuerte es esto? Decretar juicio sobre el enemigo, porque Dios ha firmado la posición
y su posición es el tener el valor de la verdadera revelación de la palabra de Dios para ejecutar el juicio sobre las cosas que no son de Dios. Erguir, establecer, construir, renovar, restaurar, resucitar, resistir, seguir, subir, sustentar y aclarar el camino. En esto se cumple lo que Salomón dijo en Proverbios 4:18. El camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El mundo está cada vez más en oscuridad, pero con Dios será vista su luz en tu vida. Y Dios afirmará tus pasos en integridad, afirmará tu presente y establecerá tu futuro. Es imposible caminar con Dios y ser destruido. Y en la madrugada que estaba orando me llamó muchísimo la atención una palabra. Y la palabra que recibí fue: dile a mis hijos que se abre una puerta de prosperidad, que se abre una puerta de bendición y se abre una puerta de grandeza. Escuché eso en la madrugada y lo anoté. Lo que yo entiendo es que algunos de ustedes van a ser sorprendidos por el Señor de una manera tan violenta que ustedes mismos se sorprenderán. Y la mano de Dios se va a mover tan violentamente sobre tu vida que quienes te conocen tendrán que decir: algo le pasó. Seguramente te van a asociar con cosas raras, pero tú lo que tienes es la bendición de Dios, porque el kun de Dios se te activó. Y al activarse el kun de Dios sobre tu vida, entonces seguramente que algunos firmarán contratos de casas, seguramente algunos van a tener la aprobación de la beca que necesitas para tu hijo, para tu hija. Seguramente algunos van a ver cómo la mano de Dios va a suplir para el matrimonio, para la escuela, para la nueva casa. La hipoteca va a ser cancelada, las deudas van a ser canceladas y la mano de Dios estará sobre ti. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Ayer hice un llamado a ofrendar y apareció un montón de hermanos ofrendando. Y yo en la madrugada oraba, y más que orar, yo derramo mi vida delante del Señor llorando. Y dije a Dios: gracias. Y entonces oí eso. Se abren este tipo de puertas. No por la ofrenda, por la obediencia, por el corazón, por el amar, por el buscar, por el entender. Gloria a Dios. Los amo, los bendigo. Les deseo lo mejor del Señor para ustedes. Es mi oración que la mano de Dios se manifieste sobre sus vidas y que el nombre de Jesús sea exaltado sobre ustedes. Gracias por ayudarnos, gracias por apoyarnos, gracias por estar allí en el nombre de Jesús y gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Gracias por ayudarnos a dar de comer al necesitado, dar de comer al pobre. Gracias, 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 gracias. Los amo profundamente y los bendigo. Ustedes son un regalo de Dios para este planeta. Y el Dios del cielo, por su palabra, está comprometido a llenarlos a ustedes y hacer que ustedes abunden en todo tipo de bendición en el nombre de Jesús. Este domingo el culto... este domingo el culto está de infarto, hermano. Perderse un culto en Ministerios Unidos es perder mucho, porque no son cultos aptos para gente que está acostumbrada a un cultico de manipulación. No. Son cultos de una talla muy elevada.
pero muy, muy elevada. Cultos que están hechos para una talla muy, muy elevada, pero muy elevada. Muy elevada, muy, muy elevada. Muy elevada. Wow, este no le dio la cabeza, que tenía que quitarse. Otro que le falta revelación, igual que el de la gasolina. Hay gente que le regalaron la licencia. Nunca.